Hoy arrancamos con un nuevo tema que se llama estilos arquitectónicos, ¿sí? Eh, es un tema que va a ocupar 3 módulos de las próximas 3 clases. Y es un tema para el que vamos a tomar como referencia la disertación de doctorado de un señor llamado Roy Fielding. No sé si se los nombraron. Creo que está nombrada en la presentación de la materia entre el material de referencia. Roy Fielding es uno de los miembros fundadores de Apache, del servidor web Apache, y tiene una trayectoria bastante larga. En el año 2000 se doctoró, obtuvo su PhD, y su tema de disertación es básicamente, o sea, no básicamente, es REST. O sea, es el creador de REST. Supongo que todos ustedes sintieron hablar de REST o nombrar, ¿sí? Entonces, en esa disertación él presenta REST y hace un análisis de estilos arquitectónicos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a seguir la definición y la clasificación que hace Roy Fielding en esta disertación, ¿sí? Es lo que vamos a ver en las próximas 3 clases. Y, y vamos a desembocar en REST, que eso es todo un módulo, es para REST, eso lo van a ver con Guille. Las próximas 2 clases probablemente las tengan con Cristian, ¿sí? El título de esta disertación es Estilos de arquitectura y el diseño de arquitecturas de software basadas en red. O sea que van a ver que todos los estilos que hablamos son estilos de software basado en red, ¿sí? Entonces, aunque no todo es así, van a ver que hay casos que no, la mayor parte sí, ¿sí? O sea que está todo en esta disertación que está online, es pública, ¿sí? Bien, entonces arranquemos. Lo que vamos a ver hoy es una definición de estilos arquitectónicos, algunas características de los estilos de arquitectura, y después vamos a ver una serie de estilos, ¿sí? Y las próximas 2 clases es completar la serie de estilos que aparecen en esta disertación, ¿sí? Esto no es un catálogo completo de estilos, sino que es más bien un muestreo de estilos, ¿sí? Bueno, ahí está Don Roy Fielding. La definición que él da es que un estilo arquitectónico es un conjunto coordinado de restricciones arquitectónicas que restringe las funciones y características de los elementos arquitectónicos y las relaciones permitidas entre estos elementos, ¿sí? Vamos de nuevo sobre la definición y vamos a desmenuzarlo un poco. Entonces, conjunto coordinado de restricciones. Restricciones, ustedes las vieron probablemente con otro nombre en la introducción que hizo Guille en su momento. ¿Alguien puede decirme a qué puede estar refiriéndose cuando uno dice restricciones arquitectónicas? ¿Nadie? Ok, vamos a ver si se les ocurre un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que estas restricciones? No un constraint, está cerca de constraint. Lo que pasa es que un constraint es algo que viene de afuera, ¿sí? En cambio, estos son restricciones que nosotros imponemos sobre los elementos de la estructura, ¿sí? Requisitos no funcionales serían los QAs, los atributos de calidad. No sería esto, pero están muy cerca, digamos, están muy cerca dentro de la nube, ¿sí? Esto es lo que yo quiero hacer, para que la arquitectura tenga ciertas características, yo le impongo ciertas restricciones, ¿sí? Esto se va a cristalizar cuando veamos los ejemplos, pero por lo menos para que lo podamos pensar un poco antes de ir al ejemplo y que no nos quede atada la idea al ejemplo, ¿sí? Pero la situación es, yo
tengo un conjunto de elementos de mi arquitectura y le impongo restricciones de cómo van a trabajar estos elementos, cómo se van a comunicar entre ellos, cómo van a estar relacionados, qué cosas se pueden hacer dentro de esta arquitectura y qué cosas no se pueden hacer dentro de esta arquitectura, dentro de este estilo arquitectónico, ¿sí? Y con eso es con lo que voy a establecer mi estilo. Es muy importante acá el tema de que es un conjunto coordinado de restricciones, es decir, tiene que tener un propósito. Yo no puedo imponer cualquier conjunto caótico de restricciones y esperar tener un estilo de arquitectura, ¿sí? Tiene que tener un propósito y ahora con los ejemplos nos vamos a dar cuenta de cuáles son esos distintos propósitos o básicamente qué atributos de calidad estoy mejorando y, digamos, cuáles están saliendo perjudicados, ¿sí? Cuáles estoy sacrificando para obtener un beneficio en algún otro atributo de calidad, ¿sí? Entonces, los estilos son un mecanismo para categorizar arquitecturas, ¿sí? O sea, es una idea de categorización, ¿sí? Entonces yo puedo decir, todas estas arquitecturas son de tal estilo, ¿sí? Entonces, se hace hincapié en las restricciones, en los elementos y sus relaciones, ¿sí? Ahora le vamos a dar otro nombre a restricciones. Y entonces yo puedo definir una nueva arquitectura como instancia de un estilo, es decir, tomo una arquitectura, defino un estilo, estudiando qué características tiene ese estilo, y después puedo con ese estilo hacer nuevas arquitecturas que lo cumplan, ¿sí? Pero yo no tengo por qué, ¿sí?, utilizar un solo estilo en una arquitectura dada. Yo puedo aplicarle distintos estilos a una arquitectura y em, puedo, a ver, deme un segundo, por favor. Disculpen, ¿eh? Entonces, no es necesario que yo aplique un solo estilo por arquitectura. Una arquitectura puede tener aplicados distintos estilos, ¿sí? Y aplicamos ese estilo a la arquitectura para inducir ciertas propiedades, es decir, todo esto tiene un objetivo, ¿sí? Tiene un objetivo de, fíjense que de acá pueden ir sacando cierta idea de a qué se refirieron, con qué nombre se refirieron antes a estas restricciones de la arquitectura, ¿sí? Y acá es una aclaración acerca de que dice que algunos estilos son definidos como balas de plata para todo tipo de software, sin embargo, como un arquitecto en particular y un ingeniero en general tienen que aprender a pensar en el tema de costo-beneficio, ¿sí? En el tema de que esto sirve para esto que estoy haciendo y con este costo, ¿sí? O sea, no es simplemente agarrar cualquier arquitectura que esté de moda y cualquier estilo de arquitectura que esté de moda y aplicárselo a mi arquitectura porque es lo que se hace ahora, digamos. Tengo que tener una justificación de que realmente cumple una función, ¿sí? Entonces, cosas que podemos decir de los estilos arquitectónicos. Sintetizan estructuras de soluciones, es decir, son como un template, en cierta forma, ¿sí? Un conjunto de restricciones que puedo imponer sobre cualquier arquitectura, ¿sí? Especifican los elementos y las responsabilidades que van a tener los elementos en una arquitectura que responda a ese estilo, ¿sí? Restringen las relaciones entre ellos, ¿sí? Y permiten evaluar arquitecturas alternativas, ¿sí? O sea, los estilos son muy útiles. Entonces, Fielding junta estilos con esta idea de que no es un catálogo completo, ¿sí? En 5 categorías, ¿sí? Data flow, replicación, jerárquicos,
código móvil y peer-to-peer. ¿Sí? Entonces, se pueden derivar estilos agarrando un estilo existente y agregándole una o más restricciones que estén coordinadas con las que yo tengo ya aplicadas al estilo, y puedo generar un nuevo estilo, que de hecho ya van a ver primero los estilos en estas clases, y cuando vean REST van a ver que lo que hace Fielding es combinar distintos estilos que él describe en su disertación y termina aplicándole algunas restricciones más y generando el estilo REST. ¿Sí? Desde nuestro punto de vista, desde esta materia y desde el pensamiento de arquitectura de software, REST es un estilo de arquitectura. ¿Sí? Dentro de esta clasificación que hace Fielding, vamos a tener distintos estilos que están adentro de cada una de las categorías. Nosotros hoy vamos a ver dos categorías, ¿sí? Vamos a ver replication y hierarchical, o sea, replicación, estilos de replicación y estilos jerárquicos, ¿sí? Entonces vamos a ver el primero de replicación, que se llama Replicated Repositories, ¿sí? ¿Cuál es la idea del estilo Replicated Repositories? Que más de un proceso provea el mismo servicio, ¿sí? Y por lo tanto, la forma de hacerlo, recuerden que esto es todo orientado a la red, es que haya servidores descentralizados interactuando para proveer a los clientes la ilusión de que hay un solo servidor centralizado, ¿no? Fielding en su disertación, que es del año 2000, por lo tanto, algunos ejemplos son arcaicos directamente, como hablar de CBS o incluso hasta de SVN, ¿sí? ¿Conocen qué es CBS y SVN? O sea, son herramientas estilo Git. ¿Conocen Git? Espero que sí, porque para hacer el trabajo práctico tenían que conocerla. Bueno, Git es un sistema de control de versiones, ¿sí? CBS y SVN son otros sistemas de control de versiones más viejos, ¿sí? CBS es más viejo todavía que SVN. Torvalds odia ambos, ¿sí? Odia ambos. Por eso básicamente hizo Git, porque odiaba a todos los demás. Pero la idea de CBS y SVN, que en Git no es así, digamos, ¿sí? Git, ya saben, Git se hizo para el trabajo, para que uno tenga trabajo local y pueda compartir su trabajo y desarrollar concurrentemente con miles de personas, ¿no? Pues se hizo para el kernel de Linux. Entonces, yo con Git puedo trabajar completamente desconectado de la red, puedo hacer commits y es todo local, ¿sí? CBIS y SVN se basan en la idea de que haya un servidor central de código, ¿sí? Pero yo puedo hacer commits locales desde el punto de vista de lo que había cuando Fielding hizo su disertación, ni siquiera existía Git, ¿sí? Pero él, por ejemplo, dice, en un file system distribuido, yo guardo archivos en directorios, pero si un directorio está en un servidor y otro directorio está en otro servidor, yo no tengo idea. Tengo la ilusión de que está todo en un solo lugar y sin embargo, no está todo en un solo lugar, ¿sí? Entonces, este estilo, ¿sí? Este estilo de arquitectura va a favorecer o a complicar ciertos atributos de calidad, ¿sí? Entonces, lo que hace Fielding en su disertación y lo que vamos a hacer nosotros acá en la presentación es, cada vez que presentamos un estilo, es nombrar ciertos atributos y pensar si se verían o no favorecidos por esta explicación que damos de qué es lo que hace este estilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, escalabilidad. ¿Les parece que en un versus no tener replicated repositories, ¿sí? ¿Les parece que se ve beneficiado, indiferente o perjudicado? Beneficiado. Ok, ¿por qué te parece que, o a cualquiera, ¿no? ¿Por qué les parece que se podría beneficiar la escalabilidad? Evitas cuellos de Porque botella. ¿Qué más? Sí, es Camila. más fácil compartir las cosas. A ver, veamos qué dice Fielding.
Básicamente lo que habla es que puedo soportar, básicamente lo que acaba de poner Juan Manuel, ¿no? Cantidad de usuarios, transacciones, o sea, si yo tengo más de un servidor para proveer el mismo servicio, puedo escalar y soportar mejor una demanda, ¿sí? En cuanto a performance, ¿qué les parece que esto tiene algún impacto en la performance? Depende de la naturaleza si tenés que sincronizar la información de alguna manera o no. Bien. Acá dice, reduce la latencia de requests normales, permite trabajar en modo offline. Es lo que yo les decía de, por ejemplo, un control de versiones donde yo guardo las cosas locales y después se sincronizan con un servidor, ¿sí? Pero lo que ahí van es, también dice, bueno, puedes tener repositorios más cerca de usuarios en distintos lugares, ¿sí? Pero sí yo coincido en que hay que ver el tema de la performance en cuanto a a cuál es el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Versus no tenerlo, ¿sí? Cuando uno dice versus no tenerlo, no piensa tanto en hablar local, sino en tener un servidor, pero que sea un solo servidor, ¿sí? Por lo tanto, en la confiabilidad, ¿sí? Una falla en un server no provoca la caída del servicio. Si yo tengo un solo servidor contra el que yo hablo y se cae el servicio, ¿sí? ¿Qué opinan del QA de simplicidad versus no tener? Ahí Juan Manuel dice que empeora. Ok, parece que hay un poco de consenso por ahí en que empeora. Acá lo que dice Fielding no dice que empeore, pero dicen que como que se compensa. Una mejora por un lado se compensa con una pérdida por el otro, porque dice que hay una complejidad en la replicación, ¿sí? Pero que se compensa con la transparencia en la manipulación de datos replicados a nivel local. Básicamente lo que está diciendo es, yo como cliente no pago ningún precio, ¿sí? Porque eso lo hace todo el servidor, ¿sí? Pero está claro que, ahí dice, la principal preocupación es mantener la consistencia, y ya saben, por ahí de otras materias, que mantener la consistencia entre cosas que están distanciadas es un problema en sí mismo, digamos, ¿no? Hay toda una biblioteca de problemas relacionados con la consistencia, ¿sí? Vamos a ver uno que conocemos y que ahora por primera vez lo pueden pensar ustedes como un estilo de arquitectura, ¿sí? Cache. Que todos decíamos cache, pero es cache, ¿sí? Por eso el símbolo de cache es el símbolo de dólar, ¿no? Sencilla la definición, replicación del resultado de un request, recuerden que esto está orientado específicamente a red, para poder ser utilizado en posteriores requests, ¿sí? Él lo ve como una variante de replicated repositories, ¿sí? Entonces, suele ser utilizado, suelo tener un cache cuando el conjunto de datos supera mis capacidades, o sea que yo no puedo traerme toda la información y tenerla, me la tengo que traer de apartes, ¿sí? O cuando no necesito acceder a todo el repositorio remoto que tiene la información, ¿sí? Hay dos formas en las que yo puedo llenar, ¿sí? Mi cache. Una es lazy y otra es active. ¿Alguien conoce la diferencia entre ambos? Digámoslo así, lazy population es lo que hace generalmente el navegador de ustedes. Es decir, cuando ustedes solicitan una página, el navegador solicita la información y por ahí encuentra que hay imágenes y esas imágenes tienen un tiempo de vida, entonces las guarda. La siguiente vez que ustedes piden, si no se, si no se venció, si no expiró el tiempo de cache, las va a traer locales, ¿sí? Ahora, active population es que el cliente, anticipándose a lo que va a necesitar, va pidiendo más, ¿sí? Entonces es como si yo estuviera viendo el tiempo en distintas zonas geográficas a medida que avanza un viaje, por ejemplo. Entonces, en vez de pedir el de la próxima zona, pido el de las próximas 5 zonas, porque sé que voy a pasar por ahí. Entonces, cuando lo necesito, ya lo tengo, ¿sí?
Son dos estrategias distintas de llenar y mantener un cache, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una aplicación web, ¿sí? Yo voy a tener cache en todos lados, ¿sí? Es decir, esto, por ejemplo, es un servidor de base de datos, acá tengo un web server, internet y finalmente el browser del cliente, ¿sí? Entonces, yo voy a tener cache. Por supuesto, en el browser todos conocemos que cargamos una página y después la refrescamos y ciertas partes de esa página, las imágenes y muchos assets cargan más rápido, ¿sí? En Internet, por ejemplo, el proveedor de Internet probablemente tenga algún componente de red al que todavía no vamos a nombrar, pero ese componente de red que está en el medio de ese tráfico HTTP también pueda cachear ciertos elementos que son pedidos con mucha frecuencia y entonces cuando ustedes lo solicitan desde su navegador va solo hasta algún elemento de por acá y ya gran parte de esa información vuelve y no va hasta el servidor, ¿sí? A la vez que quien sirve las páginas puede tener páginas cacheadas para entregarlas más rápido sin tener que hacer procesamiento. Eso es muy común en un montón de sitios, ¿sí? Que uno renderiza algo intermedio y entonces si no cambia el contenido ya entrega básicamente HTML en vez de estar haciendo queries a la base. Pero la base también tiene un cache. O sea, la base, muchas veces las bases de datos tienen un cache de las consultas más frecuentes o tienen cacheados grupos de registros que no han cambiado por si alguna otra query los necesitan. ¿Sí? Está el principio de localidad temporal, localidad física. Hay un montón de principios asociados a un cache, que es decir, algo que se consultó en un tiempo posterior, inmediato, tiene chances de volver a ser consultado, o algo que está al lado de algo consultado tiene chances de ser consultado a continuación, porque hay muchas cosas que son secuenciales. ¿Sí? Entonces, cache se aplica por todos lados en una arquitectura de red, ¿sí? ¿Qué opinan de performance con respecto a no tener cache? Digamos, ¿que se ve beneficiado? Esta es sencilla. Sí, se ve beneficiado, ¿no? Lo que dice Fielding es que mejora, la performance mejora, pero en menor medida que cuando tengo replicated repositories, porque hay una pequeña fracción de los requests que impactan en el cache, ¿sí? También tengo misses en el cache, ¿sí? O sea, a veces voy a buscar al cache a ver si está algo y no lo encuentro ahí, entonces tengo un miss. Entonces pago la penalidad de mirar el cache primero y después ir a buscar el dato real cuando podría haber ido a buscar el dato real de una, ¿sí? O el dato expiró, lo tenía en el cache, expiró, se quitó y cuando voy ya no está, ¿sí? Simplicidad, si lo comparamos con RR, ¿sí? Obviamente es más fácil de implementar, ¿sí? Más fácil de implementar que Replicated Repositories. Más que nada porque, bueno, requiere menos recursos, ¿sí? Tengo una mayor eficiencia de red que con Replicated Repositories porque transmito solo cuando lo requiero, ¿sí? Pero en términos de performance percibida, por este asunto de los misses del cache, puedo llegar a tener, hay una cosa que se llama thrashing, que es cuando el cache, básicamente para decirlo en términos bien comunes, nunca la pega, ¿sí? O sea, cuando yo voy a consumir algo en el cache y no está, entonces lo cargo, desplazo otra cosa vieja y ahora que voy a buscar la nueva tampoco está en el cache y esa desplaza la otra. Ese es el peor caso. Cuando uno hace thrashing con un cache, la performance es peor que no tener cache. Y hay casos que uno llamaría patológicos, ¿sí? Hay ciertos casos donde no puedo usar cache para esta información, ¿sí? Ni hablar de casos en los que estoy cacheando cosas que no debería cachear, ¿sí? Como siempre les digo cuando hablamos del TP y todo, todas estas herramientas no es que funcionan de por sí. Uno tiene que ver cuándo aplica, qué criterio de cache va a utilizar, si corresponde o no, qué tamaño de cache, qué tiempo de vigencia del cache. Por eso tiene que conocer la naturaleza de la información que está almacenando, ¿sí? Si es súper volátil o no, si hay garantías de que no va a cambiar en tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, temperaturas, ¿sí? Uno no tiene, normalmente la temperatura de las estaciones actualizan, por ejemplo, en un aeródromo la actualizan cada media hora. Entonces, durante media hora no va a haber nuevas mediciones de temperatura, ¿sí?
Vamos a un super estilo, súper conocido, client-server, ¿sí? Me imagino que todo el mundo escuchó hablar de cliente-servidor, que es el estilo arquitectónico más frecuente para aplicaciones basadas en red, de eso no hay dudas, ¿sí? Los elementos de este estilo son el servidor, ¿sí? Que ofrece N servicios y escucha peticiones, y un cliente que solicita un servicio, ¿sí? Y el servidor realiza o rechaza la solicitud. Bastante sencillo en el estilo, pero con un impacto enorme en cómo nosotros armamos aplicaciones de red, ¿sí? Muy importante el asunto de separation of concerns, ¿sí? Separation of concerns es bien claro que estoy separando de qué se ocupa cada uno de mis componentes, ¿sí? Le estoy dando roles bien definidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los elementos, sus conexiones, sus responsabilidades y las restricciones, cuando hablamos de la definición de estilo, este es un ejemplo clarísimo de estilo, ¿sí? Fíjense que el servidor es el que ofrece los servicios, el cliente es el que los solicita, ¿sí? Y hay una conexión entre ellos dos. Entonces, acá estoy imponiendo ciertas restricciones. Es como si ustedes están pensando en desarrollar un nuevo software, ¿sí? Bueno, pueden elegir hacer todo el software en un mismo componente, ¿sí? Como si el cliente y el servidor estuvieran en la misma aplicación. Es como si les dijera hacer el Word, ¿sí? El Word es un proceso donde está todo en el mismo sistema. En cambio, Google Docs, ¿sí? Hay lógica que está en un servidor. Entonces, son distintas formas de armar un software. El cliente conoce al servidor, es decir, uno sabe como cliente cuál es la ubicación del servidor, pero el servidor no conoce al cliente, no conoce a todos sus clientes o a sus potenciales clientes, ¿sí? El servidor acepta a más de un cliente, atiende a más de un cliente, ¿sí? Entonces hay un rol activo y pasivo. El servidor es pasivo, el servidor espera a que lo contacten, está siempre corriendo, ¿sí? Por eso se suele implementar con daemons, ¿sí? Con procesos o servicios, según la jerga de cada sistema operativo, pero son procesos que levantan y por lo general solo terminan cuando uno los quiere bajar o cuando se reinicia la máquina o se apaga, ¿sí? Y el cliente es el que en algún momento contacta al servidor para que le dé el servicio, ¿sí? ¿Qué opinan respecto de la simplicidad pensando en un sistema que no está hecho como client-server y uno lo mueve a client-server? Acá dicen es más complejo. ¿Qué opinan? ¿Alguien más? ¿Consenso en que es más complejo? Vamos a ver qué dice Fielding. Él lo ve como que en cuanto a... Recuerden que la simplicidad tiene que ver con la posibilidad de entender la aplicación. Él lo ve como que si yo tengo bien separadas las funciones, entonces yo puedo ver estos componentes por separado y entenderlos mejor, ¿sí? Entonces esto es la visión de Fielding, esto es como Fielding dice que afecta a los QAs. Básicamente dice, se transfiere la UI al cliente, ¿sí? O sea, la UI, tengo la capa de presentación del cliente y muevo todo el resto de la lógica al servidor, ¿sí? Entonces, él dice que es más simple eso que tener todo mezclado en una sola aplicación, ¿sí? En cuanto a la dificultad de desarrollo, probablemente requiera un juego distinto de skills, hacer una aplicación cliente-servidor que hacer un monolito, digamos, donde hasta la presentación está en el mismo proceso, ¿sí? Escalabilidad, ¿qué opinan?
para arriba. El servidor es más simple, ¿sí? Entonces, eso ayuda a hacer crecer al sistema, ¿sí? Este es muy importante, el que viene, evolucionabilidad. Acá me gustaría que me dijeran sí o no y por qué. ¿Qué opinan? Acá, sí. Perdón, si entiendo como evolucionabilidad, digamos, ir sacando, por ejemplo, nuevos releases de nuestra aplicación, tiene algo muy positivo y es que vos podés implementar cosas en el servidor que sean transparentes al cliente y después, llegado el caso, si es necesario, añadir algo al cliente. O sea, vos podés llevar a cabo mejoras sin tener que tocar todos los puntos de la aplicación. Perfecto. Fielding coincide con vos 100%. Cliente y servidor pueden evolucionar por separado. Las modificaciones en uno podrían no afectar al otro, condicionado al mantenimiento de la interfaz entre ellos, ¿sí? Pero no tengo que sacar una nueva versión, ni hablar de que puedo implementar en tecnologías distintas, obviamente, ¿no? Ahí se Iván, todo esto es como muy optimista, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que lo que estamos asumiendo acá y lo que se suele asumir en estas cosas es que esto está bien hecho. No, sí, tal cual. Ahí dice, porque después tenés todo reacoplado y te querés matar. Tal cual. Es decir, básicamente es esto. Un mal arquitecto, un mal desarrollador, un mal equipo, un mal trabajo puede arruinar hasta la idea más sencilla, ¿sí? Puede arruinar el hola mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por supuesto, necesitar cierto nivel de skill para hacer estas cosas. Y por eso también el tema de que no es una silver bullet, ¿sí? O sea, no es una bala de plata, no es como decir, pero si uso cache, ¿cómo puede ser que esto falle? Bueno, porque no pensaste esto, aquello, el otro, ¿sí? Entonces, por supuesto que bajo estas ideas de el mantenimiento de la interfaz y, digamos, un control correcto sobre la tecnología y sobre los efectos secundarios, por ahí no estoy cambiando ninguna firma de ninguna API o método endpoint, ¿sí? Sigo pasándome los mismos parámetros, pero ahora se comporta radicalmente distinto por algo que hice y eso es un efecto secundario, es un caso particular y por ahí rompo todo, ¿sí? Entonces la evolucionabilidad versus no tener, ¿sí? Siempre pensando en hacer las cosas bien, ¿sí? Si yo tengo todo junto, evidentemente tengo que sacar una nueva versión de todo, aunque haya cambiado una parte. Si yo lo tengo separado, puedo sacar una nueva versión de solo la parte que cambió, ¿sí? Layer System, sistema por capas. Otra cosa súper conocida, ¿sí? Diseñar una arquitectura en capas, ¿sí? Tengo las capas organizadas jerárquicamente. Fíjense que acá dice, cada capa provee servicios, ¿sí? A las capas que están arriba, usando servicios de las capas que están abajo, ¿sí? Entonces la flechita esa indica quién puede usar a quién. En una mala arquitectura de capas o en una arquitectura de capas comprometida que ya no podría garantizar las ventajas que uno le pueda encontrar a este modelo, se encontrarían flechitas, por ejemplo, acá, ¿no? Entre estos dos, ¿sí? O sea, hacer eso es una violación del modelo de capas, pero hay soluciones que lo hacen, digamos, ¿sí? Y ya vamos a ver cuál es el atributo que a veces obliga a que hagan ese tipo de cosas, o no que obliga, sino que empuje la decisión en ese lado, ¿no? Entonces, reducen el acoplamiento, obviamente, ¿no? Es como ocultamiento. O sea, supuestamente en un modelo como el de este grafiquito, esta capa puede no saber ni siquiera de la existencia de esta capa. Lo pueden hacer equipos distintos en momentos distintos. Esta capa conoce a esta capa, pero no conoce a la capa de abajo y no sabe cuántas capas hay más abajo, ¿sí? Y estas capas, idealmente, no saben las capas de arriba, saben solo lo que les piden que hagan, ¿sí? Justamente conocer la otra capa es lo que a veces hace que uno haga la solución orientado a lo que ya conoce, y eso es lo que empieza a viciar este tipo de estilos, ¿sí? ¿Qué opinan respecto de la evolucionabilidad que estábamos hablando recién, cuando hablamos de un sistema en capas versus un sistema que no tiene capas? Se va a ver, la evolucionabilidad se va a ver beneficiada,
Perjudicada, dice Gastón. ¿Por qué perjudicada? ¿Por qué te parece? Que se acoplan los cambios en una capa con otra. Bueno, no, si está bien hecho, no. O sea, si está bien hecho, o sea, si yo mantengo la interfaz de mi capa, si desde afuera se ve como que hago lo mismo y yo adentro lo cambié todo, entonces estoy pudiendo evolucionar con independencia y sin propagar ningún problema a otras capas, siempre y cuando lo haga bien, ¿sí? Traten de pensarlo de esa manera, por lo menos para esta clase. Después sí piensen en que hay complicaciones, ¿eh? Es lo que les digo. Yo, yo trabajo con un equipo de desarrolladores y sé que no todo lo que a mí se me ocurra hacer lo pueden hacer, ¿sí? Hay límites en el skill de tal o cual desarrollador, de tal o cual equipo. Yo no puedo ir y decir, bueno, hagamos esto, hagamos microservicios acá, que no, pero puede ser un desastroso el resultado, ¿sí? Para gente que por ahí viene con otra disciplina u otra formación, otra experiencia. Entonces, supongamos por un momento que esto se hace bien. Si yo hago capas bien, entonces puedo evolucionar una capa sin afectar a otros. En la realidad, muchas veces se da que afecto a otros, ¿sí? Muchas veces se da. No sé a cuántos le habrá pasado, pero a mí alguna vez me ha pasado que algo que funcionaba de una entidad externa a mí deja de funcionar. No por nada especial, simplemente hice una actualización y algo se rompió o me cambiaron algo, ahora me lo tenés que pasar así porque entonces ahí sí rompimos todo toda la magia de estar en capas, en client server, nos llevamos todo puesto porque trabajamos mal, básicamente, ¿sí? Eh, claro, o sea, acá cuando se entra en juego lo de open close, sí, es decir, el tema es que sea básicamente que ocultamiento de la información, ¿sí? O sea, lo que ocurre dentro de la capa no tiene que exteriorizarse. Yo no tengo ni que enterarme de qué cambió. Hay APIs que cambian todo el tiempo internamente y yo no me entero del lado de afuera, ¿sí? Bueno, eso es, si no cumplo con esas cosas, entonces no estoy teniendo exactamente un estilo en capas. Tengo capas, ponele, pero no estoy usando lo más importante de tener capas. No lo hice bien, básicamente, ¿sí? Extensibilidad. Se puede agregar un nuevo layer, ¿sí? O sea, yo puedo incorporar capas, ¿sí? Y puedo extender la funcionalidad, ¿sí? ¿Qué les parece performance versus no tener capas? ¿Mejor o peor? Claro, ¿sí? Ahora tengo un overhead, una latencia por toda la comunicación, por toda la charla que tengo, ¿sí? Si yo me ahorro las capas, voy a ser más performante. De hecho, les dije, performance es un atributo de calidad por el que a veces justifican hacer que la capa n, en vez de hablar con la n-1, hable con la n-2 directamente para algunas cosas, solo por el tema de que la capa del medio mete overhead, ¿sí? Entonces, ahí están sacrificando, ¿qué están sacrificando? Acá de esta listita, ¿qué están sacrificando evidentemente cuando hacen eso? Cuando en pos de performance hacen que una capa hable con la capa que está en el subsuelo, no en la que está abajo. Evolucionabilidad, tal cual. O sea, me estoy acoplando con una capa que no tenía que estar acoplado, ¿sí? Entonces, estoy condicionándome ahora a dos capas y estoy afectando la evolución independiente de capas, ¿sí? Reusabilidad. ¿Qué opinan de la reusabilidad? Lo beneficia, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque puedo reutilizar las capas, ¿sí? Tal cual, como dicen, Gabriel lo escribió, pero es eso, puedo reutilizar capas, ¿sí? En la arquitectura. Y portabilidad también, ¿sí? Por eso se usa tanto el modelo de capas, ¿sí? Porque el tema de la performance, no se olvide que la performance se puede ver afectada por no solo los algoritmos que yo escribo, yo puedo de golpe tener un servicio, una infraestructura más rápida, más performante, y que eso me ayude a mejorar mi performance. Si mi problema es de comunicación, si mi problema es de, digamos, tamaño de comunicación, yo puedo tener más ancho de banda. Es decir, la performance es algo que hay que estar muy atentos, por supuesto, desde ya, y suele ser un atributo clave en muchísimas aplicaciones, pero me da tantos beneficios por otro lado, ¿sí? Que hasta incluso, acá dice, se pueden soportar leyes, como por ejemplo en TCP/IP, es decir, TCP/IP, yo implemento un protocolo y por ahí, abajo de todo, tengo tal o cual sistema operativo, tal o cual driver de hardware, es decir, muchísimas cosas están hechas en capas, hasta incluso de manera abstracta, están pensadas como si fueran capas, incluso cuando no se las define como capas, porque es una manera que me ayuda a abstraerme. En cada capa estoy mirando un problema en particular y prestando un servicio en particular, y eso me ayuda a no ver todos los problemas a la vez, y a la vez me desacopla las cosas al punto tal que yo puedo tener, vieron como hacen con muchos videojuegos, es decir, lo desarrollan dentro de un motor y después hacen que ese motor funcione en distintos sistemas operativos, en distintas arquitecturas de computadora, y entonces el código del juego es el mismo, y bien abajo cambiaron algo y ahora lo tengo disponible en una plataforma completamente distinta, ¿sí? Entonces se lo usa mucho. Y ahora vamos a ver, ayuda a tener un equipo más diverso en desarrollo sin tener problemas, tal cual, ¿sí? Tal cual. O sea, puedo poner a cada uno a lo que mejor puede hacer, ¿sí? Ahora vamos a ver uno que, vieron que habíamos dicho que podíamos derivar un estilo agregando restricciones a otro estilo. Bueno, este es uno que combina dos, layer client server, ¿sí? Si yo agarro client server y le aplico capas, ¿sí? Tengo lo que se llaman las aplicaciones N-tier, ¿sí? O sea, aplicaciones 2-tier, 3-tier, ¿sí? Las aplicaciones en lo que tengo, por ejemplo, base de datos, servidor web, ¿sí? Cliente. Estoy dividiendo en capas el client server, ¿sí? Donde tengo middleware, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a beneficios y QAs perjudicados, tengo básicamente la suma, la combinación de entre client server y el layer system, ¿sí? Este es un estilo que agrega el concepto de los mediadores o intermediarios de proxy y gateway, ¿sí? Entonces, un proxy, ustedes ya usaron esto, no usaron proxy, porque el proxy básicamente, vieron que proxy es como el representante, ¿no? Entonces, el proxy representa a los clientes frente al servidor, como si, por ejemplo, estamos todos en un edificio y todos navegamos a través de un proxy, ¿sí? Entonces, nosotros le enviamos los requests al proxy y el proxy los envía al servidor y el servidor ve que todo viene desde la IP del proxy, ¿sí? Entonces, accesible desde varios clientes, recibe los requests y los reenvía, y ahí dice con posibles traducciones, o sea, ese es un punto en el que yo puedo meterme y hacer cambios en los requests, a los componentes servidor. Y de hecho, los proxies, ¿qué suelen incorporar? A ver si a alguien se le ocurre o tiene experiencia. ¿Qué suele haber en un proxy? Vayamos al ejemplo sencillo de navegar por la web. Firewall, seguridad, tranquilamente, sí. Y hay uno más, un caching. Ahí me nombraron varias cosas. A la que yo apuntaba era el cache. O sea, es un ejemplo más de cache, ¿no? Como si todos me piden páginas web, yo puedo traerme y el siguiente que me pide esa misma página ya le entrego desde el cache
¿sí? El contenido y no tengo que ir a pedirlo yo. Así que ahí también utilizo menos ancho de banda. La contrapartida es algo que lo van a ver si miran la disertación, lo van a ver como gateway y también como reverse proxy, es lo que usaron en el trabajo práctico cuando usaron el Nginx. Es al revés, es un proxy pero al revés. Representa al servidor versus a los clientes, ¿sí? Para los clientes es un servidor común. Escuchan un puerto, le piden, devuelve, ellos no saben qué es lo que hay atrás o si hay algo ahí distinto al servidor, ¿sí? Pero en realidad recibe los requests y los reenvía a los servidores que están detrás de él, ¿sí? También con posibles traducciones, y ya habíamos hablado de que acá puedo hacer SSL termination, puedo incluso hacer un cambio de protocolo, es decir, puedo recibir cosas en HTTP 2 y pasarlo a HTTP 1.1, ¿sí? Puedo hacer un montón de cosas. De hecho, puedo hacer un cambio de protocolo al punto de que puede ni siquiera ser HTTP lo que le mando a los servidores que están detrás mío. Puede ser gRPC, puede ser cualquier cosa, ¿sí? De hecho, puedo recibir un post. No es que sean sinónimos. Acá me preguntan si gateway y reverse proxy son sinónimos. No es que sean exactamente sinónimos, sobre todo y más se maneja con mensaje de WhatsApp. Bueno, yo iba a dar un ejemplo de que yo puedo hacer un servicio de correo donde me tiran un post con el mail y yo después de ahí mando el mail con SMTP, desde ese gateway, digamos, ¿no? Estoy haciendo un cambio de protocolo. Cuando hablo de reverse proxy, por lo general me estoy circunscribiendo al mismo protocolo que me llegó, ¿sí? El gateway, pero esto es una distinción muy sutil de nombres, ¿eh? Los pueden llegar a decir, no, un gateway es lo que vos quieras, o puede ser HTTP puro, y le llaman gateway, así que no se ferren muchos porque estos nombres están muy sobrecargados, tienen muchas definiciones levemente distintas, pero yo por lo menos cuando hablo de un reverse proxy, hablo de un elemento que representa al servidor que está atrás. Entonces, si es HTTP, es HTTP, ¿sí? En cambio, el gateway lo veo más como que puede llegar a hacerme un cambio completo de protocolo, ¿sí? Pero pueden encontrar gente que les dice al revés o que da todo lo mismo, ¿sí? Mientras sean consistentes como lo dicen, no hay problema. Vamos a ver un poco load balancer y reverse proxy, ¿sí? Esto no es que sea un estilo separado, sino que viene de layer client server. Ambos son componentes en una arquitectura cliente-servidor. Ambos actúan como intermediarios entre clientes y servidores, hasta ahí son similares. Ambos mejoran la eficiencia, ¿sí? O sea que mejoran la forma en la que hacemos las cosas, ¿sí? Pueden utilizarse dispositivos específicos y dedicados, ¿sí? Así como tengo switches, tengo también routers, y puedo tener un proxy como un equipo, ¿sí? Que corre su propio sistema operativo y que tiene una interfaz de administración y yo hago las tareas de proxy. No es exactamente un Linux la interfaz en la que yo entro, por ejemplo, puede ser que la interfaz sea gráfica, pero lo que se tiende a hacer es utilizar commodity hardware, es decir, PCs, ¿sí? Computadoras de arquitectura PC, ¿sí? Y le instalo un software, ejemplo, Nginx, ¿sí? El que usaron ustedes. Y el tema es, y la diferencia es, esta es una diferencia importante, porque acá sí que está más clara cuál es la diferencia, acá no le van a decir que es lo mismo, después la gente lo puede usar como sinónimos, pero acá en este caso a mí me parece que está un poco mal usar como sinónimo un reverse proxy que un load balancer, ¿sí? Eso es mi opinión. Porque el load balancer cumple una función muy específica que es la de distribuir, ¿sí? O sea, cada vez que yo tengo un equipo de red que recibe requests y los distribuye a distintos servidores en el backend, ¿sí? Estoy haciendo distribución o balanceo de carga. Entran 10 requests y yo por ahí mando 2, 2, 2, 2 o 1, 1, 1, 1, ¿sí? Entonces, está claro ahí lo que estoy haciendo, ¿sí? Fíjense que dice
que los servidores normalmente dan el mismo servicio, aunque podría tratar ciertos requests de forma diferenciada, ¿sí? Es decir, que yo podría, por ejemplo, tener 5 servidores detrás del load balancer, pero, por ejemplo, 3 servidores son servidores de aplicación, es decir, ejecutan lógica, hacen cálculos, tiran consultas y devuelven resultados, y por ahí tengo 1 o 2 que son servidores de contenido estático, ¿sí? Imágenes, ¿sí? Documentos. Básicamente son servidores que dan HTTP, archivos por HTTP. Entonces yo lo que puedo hacer es, si yo armo mi arquitectura, mi aplicación, mis endpoints, como que por ejemplo todo lo que es un asset está en /asset, ¿sí? Entonces cada vez que al load balancer le llega algo con /asset, se lo puede distribuir a los servidores de contenido estático. Y todo lo que no es /asset se lo manda a los servidores de aplicación. ¿Me siguen? Entonces, no es que lo que está atrás del load balancer tenga que ser 100% homogéneo, puede no serlo. La homogeneidad trae ciertas ventajas que ya vamos a ver, ¿sí? Y que medio pueden llegar a haber visto en el TP, porque en el TP es homogéneo el servicio que ustedes ponen detrás del Nginx, ¿sí? Pero sepan que se puede. Entonces, un load balancer, ¿en qué nos beneficia? Por empezar, dice, soporta un volumen de usuarios o requests más alto. ¿A qué se refiere con esto? A que él tiene solo una tarea mucho más sencilla que la del servidor que tiene que resolver ese request. Él lo único que tiene que hacer es saber a dónde mandarlo. Entonces, él mismo puede procesar mucho más y puede ayudar, ¿sí? A que es básicamente lo que me permite atrás crecer horizontalmente, poner más servidores. No tendría ningún sentido, o mejor dicho, no sería una solución viable, factible, escalable, que yo tuviera 5 servidores, pero tuvieran 5 direcciones IP distintas públicas y que entonces el cliente tuviera que elegir a cuál dirección, con cuál se va a conectar, ¿sí? Ahí no es que, ahí le estoy pasando la tarea del balanceo de carga a los clientes. Entonces, al poner ese elemento en el medio, eso me abre esa posibilidad de aumentar la escalabilidad, ¿sí? Según el caso, podría escalar acorde a la demanda, o sea, elasticidad. ¿Se acuerdan de elasticidad? Era crecer o achicarme, por eso es elástico, según la demanda, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver en la parte de cloud. Se usa mucho elasticidad en el mundo cloud, ¿sí? Además, puedo evitar una caída por sobrecarga, siempre comparado con no tener un load balancer y n servidores. O sea, a medida que sube la demanda, puedo balancear esa carga para no tirar abajo a ningún servidor en particular. Ahora, si algún servidor se cae, yo también desde acá, desde este componente, lo puedo monitorear y gestionar. Puedo decir, este servidor está respondiendo muy mal, o muy infrecuente, o muy lento, entonces no le paso más nada. Por un momento lo suspendo, este servidor se va de mi pool. Yo tengo un pool de servidores a los que derivo. Bueno, este servidor no va más, ¿sí? Y es más, puedo cada tanto mandarle un request y ver y contar cuántas veces, eso es un patrón, contar cuántas veces me contestó bien, y si se estabiliza, lo agrego de nuevo al pool. Entonces yo puedo hacer como, puedo tener una leve característica de self-healing, que es como que cuando un servidor está sobrecargado o tiene algún problema, lo pauso y después voy viendo si levanta, y si levanta lo vuelvo a meter. Todo esto automáticamente, ¿sí? Cuando digo yo, me refiero a yo el servidor, no yo el arquitecto o el desarrollador, ¿sí? Elimina un único punto de falla, ¿sí? Y esto hay que tomarlo con pinzas en el sentido de que el punto único de falla que me elimina tiene que ver con los servidores que ejecutan la aplicación, ¿sí? Pero, ¿qué me pasó con el punto único de falla ahora? Es el load balancer. Es el load balancer, ¿sí? Ahora el problema lo puedo tener en el load balancer, pero para que nos quede claro, el load balancer va a ser una tarea que normalmente, comparativamente, es más sencilla que la tarea que hacen los otros servidores, ¿sí? Entonces, ahí es por eso es que a veces se usa hardware específico, porque cuando la solución se implementa en hardware, por lo general, ya cambian las reglas de, vieron que el software se cae, ¿no? Cuando a veces dicen, y esto, no sé, está controlado por software, me da un poco más de miedo.
pero está claro que un load balancer va a tener, es un componente que está más acotado, entonces yo puedo hacer algo mucho más resilient, ¿sí? Mucho más a prueba de balas, que por ahí una aplicación de negocio que está hecha por un equipo local en una empresa, que puede tener un montón de bugs, y son bugs de negocio, ¿sí? Nada crítico como un bug que pueda tener un load balancer, ¿sí? Después dice, mejor uso de los recursos escasos, ¿sí? O sea, esto hace que mejore la performance, ¿sí? Porque le saco una responsabilidad a los servidores. Pasan, ya les digo, los servidores pueden llegar a responder con HTTP. O sea, yo corto ahí HTTPS y en mi red interna segura, porque es segura en cuanto a la infraestructura, no el software, uso HTTP, ¿sí? Puedo tener soluciones específicas según el tipo de request, como les dije. Puedo hacer entonces, puedo tener un servidor de assets y descargar al servidor de aplicación de también entregarme assets, y eso va a mejorar la performance, porque entonces evito que haya recursos del servidor de aplicación reservados o alocados para simplemente entregar archivos estáticos, ¿sí? Y reduce el número de errores visibles por el usuario, es decir, por ahí se cae un servidor, pero yo empiezo a redireccionar los requests a otros servidores y entonces el cliente no se da cuenta, el usuario no se da cuenta de que se cayó uno o más servidores, salvo que la caída sea catastrófica, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Ok, yo tomo los silencios como sí. Reverse proxy ahora. El reverse proxy recibe los requests de los clientes, los reenvía a un servidor que pueda realizarlo y le retorna la respuesta al cliente. Básicamente esconde la identidad del servidor, por eso se dice que es como un apoderado, ¿sí? Un representante del servidor, ¿sí? Actúa como la cara pública, el public face. ¿Tiene sentido hacerlo cuando tengo un solo servidor? ¿Ustedes qué dicen? Por ahí sí el servidor está como en una red que es más privada o algo así, tipo querés poner un firewall, pero si no, no. ¿A alguien se le ocurre algún otro caso de uso? Lo que dice Camila es correcto, es decir, si yo tengo que, de alguna manera, por alguna necesidad, hacer visible los servicios de un servidor que tengo bien adentro de mi arquitectura hacia afuera, sería por ahí no recomendable darle una IP pública, pero si yo le pongo adelante un proxy, ok, entonces estoy simplemente dejando que pase el tráfico que yo quiero que pase, ¿sí? Reglas para filtrar request, ¿sí? Básicamente es protegerlo, ¿no? Fíjense que acá hay una parecita simbolizando el hecho de que puedo aplicar reglas. Hay una más que en un lugar donde yo trabajaba se usó. Ahí también dice un punto de corte, en el caso de no querer brindar servicio, también puede ser un caso de uso. Hay uno en particular que en un lugar donde yo trabajé se usó. Había un sistema que era muy antiguo, que no se había cambiado, y ese sistema requería correr en una versión en particular de ciertas bibliotecas, y esas versiones de esas bibliotecas estaban atadas. Era toda una cadena de dependencias que llevaban a que el sistema operativo no se podía cambiar, ¿sí? En un dado momento apareció Cloudbleed, Heartbleed, la vulnerabilidad que hacía que afectaba a ese sistema operativo. Entonces, lo que se hizo fue, para proteger a ese servidor y que pudiera seguir esa aplicación corriendo, se le puso adelante un Nginx. Ese Nginx no tiene esa vulnerabilidad porque ese Nginx es más moderno, entonces tiene bibliotecas que no tienen esas vulnerabilidades, ¿sí? Y con eso se logró, ese Nginx simplemente es un pasamanos. Recibe el request, se lo pasa a la aplicación, pero eliminó la vulnerabilidad del medio. Entonces,
Para ese tipo de cosas también se usa. Entonces se deja el servidor vulnerable adentro de la red y se le pone algo adelante que no es vulnerable y que lo protege, ¿sí? Entonces acá da protección frente a ataques informáticos, ¿sí? Esconde a los servidores, evita explotar vulnerabilidades, que es el ejemplo que acabo de dar. Protección contra ataques de denial of service, ¿sí? Puede tener una blacklist, límite de conexiones, ¿sí? Lo que hablamos de puede cachear compresión, terminación de SSL, lo que dijimos de pasar de HTTPS a HTTP, ¿sí? Entonces, la cuestión acá es que desde nuestro punto de vista nosotros decimos que cuando hay uno solo atrás es un reverse proxy. Cuando hay más de uno atrás y está dividiendo el tráfico, entonces ahí tenemos un load balancer. Entonces ese Nginx que ustedes usaron arrancó siendo un reverse proxy, porque había una sola instancia corriendo del servicio. Después ustedes lo escalaron y entonces ese mismo Nginx, cuando le agregaron el upstream más servidores, se transformó en un load balancer, empezó a aplicar reglas de balanceo de carga, ¿sí? Acá tenemos la definición de clúster, es la unión de varios servidores que trabajan como si de uno solo se tratasen. Desde afuera ese clúster es visto como un solo servidor, ¿sí? Y acá hay una pregunta, algo para pensar un poquito. ¿Tiene sentido usar varias instancias de un servicio en un mismo server físico? Porque acá venimos hablando mucho de distintos servidores, ¿no? ¿Cuál sería el caso de uso de decir, bueno, tengo 7 copias de esto, todas en el mismo servidor, ¿sí? Porque está claro que se cae el servidor, se me caen las 7 copias, ¿sí? O sea que no me protege de fallas de hardware, porque todas comparten el mismo hardware. Justamente nos protegen de falla de software. Claro. O sea, si el servicio falla por alguna cosa en particular, igualmente tenés otro servicio funcionando. Claro. Y también, bueno, nosotros lo que pudimos hacer también con el TP fue asignarle una capacidad de hardware distinta a cada una. Entonces, si un servicio también, o sea, sería también un punto de falla, ¿no? Pero si un servicio escala demasiado por alguna razón, no va a terminar con todo el resto del servicio. O sea, se va a mantener el servicio por más que una instancia falle. Claro. Tal cual. Entonces, sí tiene sentido, ¿sí? No es que dé lo mismo, eso está clarísimo, ¿no? No da lo mismo tener 7 servidores físicos que tener un servidor físico. También tener 7 servidores físicos, por supuesto, trae sus complicaciones desde el punto de vista de la administración, ¿sí? Administración, seguridad, actualización, el espacio físico, el consumo, la refrigeración, es decir, obviamente no da lo mismo, pero ciertas aplicaciones pueden requerir o pueden no bastar tener, ¿sí? Varias instancias en un mismo servidor, pero hay aplicaciones que sí. Y acá dice, ¿cómo impactan los logs en la base de datos? Esta es una pregunta un poco para pensar justamente desde algo que ya saltó varias veces en esta clase, que es todo muy lindo, todo muy optimista, pero puedo hacer desastres igual, aunque use todas estos estilos, ¿sí? Cuando dicen cómo impactan los logs en la BD, ustedes saben que las bases de datos, según el modo de aislamiento en el que estén y ciertos parámetros tanto de la configuración como de lo que se quiera hacer, las bases de datos a veces bloquean. Hay bases de datos que bloquean las tablas enteras, hay bases de datos que bloquean registros, dependiendo, ya les digo, del motor, la configuración, ¿sí? Pero hay logs, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo N servidores? Esos N servidores comparten la base de datos, ¿sí? Porque supongamos que es una base de datos tradicional SQL, que tiene tablas y registros en las tablas, y tengo 7 copias que todos van y leen y escriben en la misma base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto podría tener que esta base de datos empiece a bloquear registros a medida que Claro, ahí dicen, aumenta la latencia, ¿sí? Entonces ahí, cuando aumenta la latencia, ¿quién se ve perjudicado?
¿Quién se ve perjudicada de inmediato, digamos? El usuario seguro. Sí, sí. Ahora, en cuanto a QA, ¿qué atributo de calidad decimos que sufre si aumenta la latencia? Performance. ¿Sí? Tal cual. Entonces, primero la performance. Ahora, ¿qué pasa si entramos en un deadlock? ¿Sí? ¿Saben lo que es un deadlock? O el abrazo de la muerte. Ahí ya alguien que por ahí lo sabía tiró availability. Un deadlock ocurre cuando dos competidores por los recursos, y así se lo ve a los procesos, threads, servicios, servidores, no importa, lo que sea que estén compartiendo, supongamos que tenemos A y B, y entonces necesito los dos para hacer algo, entonces uno agarra A y el otro agarra B, y entonces ambos se quedan esperando a que el otro suelte el recurso que tiene para poder tomar ambos y procesar. Entonces ahí entraron en deadlock. Se bloquearon mutuamente y no se desbloquean más. ¿Sí? No se desbloquean más salvo que haya un timeout o uno vaya y mate a uno de los dos. Sí, bueno, ahí está un ejemplo medio triste de la vida real, ¿no? Experiencia laboral y conseguir trabajo. ¿Sí? Hay que tener experiencia para conseguir trabajo y para conseguir trabajo para tener experiencia. Eso es un deadlock y ahí el que se muere es el ser humano, ¿no? Entonces, para mantenernos en términos informáticos, ¿sí? En un deadlock, ¿sí? Pero un deadlock uno llega generalmente porque hay un problema en el diseño de la solución o una cuestión patológica que de golpe se manifiesta y yo no me acuerdo no sé si el nuevo plan tiene la orientación en sistemas distribuidos como tenía el otro plan, pero bueno, en esa orientación cuando yo lo cursé veíamos todos estos problemas de red, de sincronización. Y si ustedes ven las soluciones, si ven no hay más orientaciones, ok. Si ven la literatura si ven la literatura de sistemas distribuidos y de tolerancia a fallos y ese tema ok, ok, estoy viendo lo que me están poniendo sobre sistemas distribuidos. ¿Tienen concurrentes también? ¿Concurrentes obligatoria? Ok. Bueno, concurrencia es un tema interesantísimo, por lo menos para mí. Y el asunto acá es que digamos, si ustedes leen, van en la literatura que hay sobre el tema, van a ver que son todos teoremas, por empezar, ¿sí? Y siempre cuando ponen en forma de algoritmo algo, hay una especie de repeat forever. Todo está encerrado en un repeat forever, y con eso lo que están queriendo decir es, si hay un error, está garantizado que va a saltar, para que la solución realmente se pueda pensar como una solución que va a funcionar, porque uno no sabe cuáles son todas las combinaciones, ¿sí? Entonces es como decir, todo depende del riesgo. Si estás arriba de un avión y puede haber un deadlock, y bueno, se puede venir el avión abajo. Lo que es lo mismo decir, el avión se va a venir abajo, solo tiene que volar lo suficiente, solo tienen que despegar lo suficiente cantidad de aviones y se va a venir abajo. Entonces tu solución tiene que contemplar que no pase nunca, salvo que haya una falla de hardware o algo así, ¿no? Pero en cuanto a software, no es tan difícil meterse en un deadlock cuando uno tiene la misma copia de la misma aplicación corriendo en varios servidores y todos usando un mismo recurso, y esta es la clave de lo que voy a decir, y uno pensando la aplicación como si fuera el único que los usa. ¿Sí? Si uno piensa una aplicación distribuida como que la aplicación está sola, ¿sí? En algún momento va a pisar el palito con algún problema porque no era el único que lo estaba haciendo. Entonces, ¿a qué vino todo esto que dije? A que esta pregunta que planteó Cristian, que es quien armó esta clase, ¿cómo impactan los logs en la BD? Da para pensar mucho porque abre la puerta, abre la caja de Pandora respecto de que vos podés tener 150 servidores físicos, cada uno corriendo 15 copias de la aplicación, ¿sí? Y tenés una sola base de datos, bueno, más vale que tu aplicación esté diseñada de manera tal que no ocurran logs que generen deadlocks, porque ahí se te cae toda la infraestructura sin que haya un fallo de hardware, ni de electricidad, ni de nada. Se te cae tu propia aplicación porque son todas las copias iguales, ¿sí?
Esto es uno de los motivos por los que a veces en los aviones, por ejemplo, las cosas críticas como las que controlan los motores suelen tener 3, pero son generalmente 3 implementaciones distintas, para que si hay un problema de software que afecta a una, las otras 2 no lo tengan. Aumentar la probabilidad de que no la sufran las 3 a la vez. ¿Sí? Así que esto da para mucho. Sigamos. Client Stateless Server. ¿Sí? Estas siglas son las que aparecen en el paper, en la disertación de Fielding, si a alguien le interesa leerlo. Es agarrar client server y agregarle una restricción adicional. ¿Ven cómo empezamos a derivar nuevos estilos de los existentes? No se permite almacenar el estado de la sesión en el componente servidor. ¿Qué es el estado de la sesión? Esto es una pregunta de final. ¿A alguien se le ocurre cuál es, a qué le podemos estar llamando el estado de la sesión? La autenticación, por ejemplo, sí, es parte del estado de la sesión. ¿Qué más? Hay las credenciales, cosas hechas en la app, ¿sí? El carrito de compras, exacto. Básicamente, el estado de la sesión es toda la información que tengo de lo que ha estado haciendo el cliente en la aplicación, todo el seguimiento de lo que ha hecho el cliente, ¿sí? El estado de la sesión no es lo que esté almacenado en la base de datos, ¿sí? La dirección, el teléfono, eso no es el estado de la sesión. El estado de la sesión tiene que ver justamente con la sesión. Usuario, si está autenticado o no, cuáles son sus permisos. Es el contexto, exactamente. Es el contexto de la interacción en el tiempo entre el cliente y el servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pide como restricción CSS, Client Stateless Server? Dice, restricción, no se puede almacenar esa información en el componente servidor. Les voy a dar un ejemplo de algo que no cumple CSS, que es cuando utilizan cualquier aplicación hecha en, por ejemplo, una aplicación hecha en Java Enterprise o una aplicación hecha en el PHP tal cual y usan session esto, session lo otro, eso genera información en el server. ¿Sí? O sea, el usuario se autentica y uno empieza a guardar información de la sesión que se guarda en un directorio temporal del server. ¿Sí? Entonces, cada vez que vuelve, que tienen el session ID, ese session ID termina en algún archivito que tiene codificada de alguna manera toda la información que la aplicación viene almacenando de esa interacción o de ese conjunto de interacciones con el cliente. ¿Sí? Bueno, eso no es stateless. Tengo la información en el servidor. ¿Sí? Lo que termina generando esta restricción, entonces, como resultado natural, es que los requests del cliente deben contener toda la información necesaria para ser comprendidos. ¿Sí? El servidor no mantiene ningún tipo de contexto y el estado se mantiene totalmente en el cliente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé si alguien utilizó tokens, los tokens que el servidor entrega, Authentication Bearer y el token, ¿lo ven? Sí, con el JWT. Sí. JWT, bueno, alguien dijo Security mirando desde la esquina, justamente ese es un desafío. Obviamente no voy a andar diciendo, bueno, entonces cuando él se loguea yo le revuelvo la password y entonces él me manda la password en cada... No. Una forma de, por lo menos los datos de autenticación y los permisos y un montón de información que yo tengo, ¿sí? No digo el carrito, simplemente digo los permisos y qué sé yo, es, ok, tomo esa información, armo un token que esté seguro criptográficamente y te devuelvo ese token. Entonces, para vos el token cliente, digo vos cliente, es opaco. Vos no sabés qué es. Vos lo que sabés es que me lo tenés que devolver con cada request y yo lo desencripto, leo y otra vez recupero el estado de la sesión, ¿sí? Y ese estado me vale durante esta interacción, este request que estoy procesando y te lo devuelvo, o sea, o te lo devuelvo, mejor dicho, no te lo devuelvo, te doy la información de este request y vos me devolves el token, ¿sí?
Y así vamos interactuando. Vos tenés la información de la sesión, ¿sí? Idempotencia. Acá nombra el concepto de idempotencia. Idempotencia, ¿saben lo que es? Es que la repetición de una operación devuelva siempre el mismo resultado y también no tenga mayores efectos secundarios, ¿sí? O sea, si fuera como básicamente decir 2 más 2 es 4, ¿sí? 2 más 2, 4 cada vez, ¿sí? Si hay idempotencia, si no provoca efectos secundarios la interacción que estoy teniendo, y por supuesto no todos son idempotentes, no todas las operaciones son idempotentes, hay operaciones que provocan efectos, que cambian cosas, pero también hay ciertas cosas que yo puedo hacer para asegurarme que por lo menos que si me piden 2 veces lo mismo, la primera vez ocurre el efecto y la segunda vez yo me dé cuenta que ya lo hice, entonces devuelvo un OK, pero no provoque el efecto de nuevo, ¿sí? Por ejemplo, si la acción terminara en que se crea un archivo, la primera vez yo puedo simplemente crear el archivo, ¿sí? Entonces la segunda vez que me llaman, capaz que me salta un error porque el archivo ya existe. Entonces, en vez de hacer eso, lo que puedo hacer es ver si el archivo está, y si está no hago nada, y si no está lo creo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del cliente, él me puede llamar 15 veces, que no hay problema, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del cliente, esta operación es idempotente, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué estamos hablando en estos términos. A ver, respecto de la visibilidad, que este es un atributo que no se suele nombrar mucho, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan de qué es la visibilidad? ¿Se acuerdan? Era la capacidad de poder de que un componente pueda monitorear la interacción entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece respecto de esa capacidad? ¿Qué ocurre cuando, si ahí dice que alguien mejora? Y sí, mejora. ¿Por qué? Porque está viajando el estado con cada request. Un sistema de monitoreo que por supuesto tenga permitido monitorear esa interacción, se vería beneficiado, ¿sí? Es más fácil cuando esa información, en vez de ir armándose en el servidor donde no la veo, se va llenando toda la información en el servidor y yo no la veo, en realidad está pasando ida y vuelta entre ambos, ¿sí? Ese carrito, ¿sí? No está almacenado en el servidor, ¿sí? Entonces, el cliente va mandando las cosas que el servidor le devolvió, y entonces yo cada vez que hay un request puedo ver esa información, ¿sí? Respecto de la performance. Mejora también. ¿Por qué? Y se me hace como que va a ser mucho más veloz, digamos, más fluido. Bueno, acá Fielding dice que, claro, esto otro, de que estoy mandando más información con cada request, ¿sí? Con cada request estoy mandando más información, con lo cual estoy siendo menos eficiente en el uso de la red y por lo tanto estoy perjudicando la performance, ¿sí? Confiabilidad. Dice, facilita la recuperación ante fallos parciales, ¿sí? Y ahora viene otra, escalabilidad. ¿Qué opinan de la escalabilidad? Que mejora. Ok. ¿Ahí me puede decir por qué piensan que mejora? Y si querés tener 20 servidores, 20 instancias de la misma aplicación, podés hacerlo sin que todas tengan que compartir una base de datos, dado que ya no tienen que conservar el estado de esa sesión. Esto, y esa pregunta del final, es re importante. Recontra importante. Porque esto es lo que le llaman un game changer, ¿sí? Respecto de lo que es balanceo de carga, ¿sí? Lo que Juan Manuel dice, si bien, ojo, no es que no sea necesario compartir la base de datos, porque, por ejemplo, para ver si hay algo en stock, hay que ir a preguntarle a una base de datos, ¿sí? O sea, la base de datos se comparte, o digamos, no es que elimina ese problema, lo que sí elimina es este hecho, que es importantísimo. Y ahí lo nombró con las sticky sessions.
El tema es que si mi aplicación, si yo no tengo una arquitectura stateless, entonces yo estoy almacenando información de la sesión en un determinado servidor. Por lo tanto, cuando alguien inicia sesión, pasa por un load balancer y va a parar a un servidor, el servidor A. Ese servidor empezó a guardar la información y devuelve el login exitoso, y él está guardando información de la sesión. Él simplemente me da un session ID que simplemente representa dónde él tiene guardada mi información de sesión. Yo hago un siguiente request con ese session ID y el load balancer me manda al servidor B, y el servidor B no tiene ese session ID registrado en ningún lado y me diría que no estoy autenticado. ¿Sí? Entonces, con servidores del tipo stateful, en vez de stateless, lo que tiene que hacer el load balancer es en realidad usar una sesión pegajosa, ¿sí? Una sticky session, y me tiene que pegar a mí al servidor que me autenticó. Todo request posterior mío lo tiene que mandar a ese servidor y a ningún otro, porque yo tengo mi sesión abierta en ese servidor. ¿Eso lo ven o alguien no lo ve? Esto es importante. ¿Lo ven todos? Perfecto. Perdón, ¿lo podrías repetir? ¿Cómo no? Supongamos que yo tengo un servidor clásico, por decirlo de una manera, un servidor que no es stateless, y por lo tanto, cuando yo inicié sesión, ese servidor guardó en un archivo información mía, un archivo temporal. Ese archivo tiene un ID, y él lo que hizo fue devolverme a mí un ID, mi ID de sesión, que yo estoy obligado a devolverle. Eso se hacía con cookies y con otras cosas. Yo estoy obligado a devolverle de alguna manera al servidor ese ID para que él sepa en qué sesión estoy yo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Entonces, si yo ahora tengo 7 copias de ese servidor y un load balancer adelante, llego, hago mi login, me mandan a uno de esos 7 servidores, y ese servidor guarda en él, adentro del servidor, guarda la información de mi sesión, me devuelve un session ID. Mi siguiente request va con el session ID, pero supongamos que el load balancer, aplicando sus reglas, me manda a otro servidor de esos 7, y ese otro servidor adentro no tiene guardado ese session ID, porque lo tiene el que me atendió originalmente. Entonces ese servidor que ahora recibió mi request no sabe quién soy y me va a responder que no estoy logueado, que no inicié una sesión. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el load balancer para servir para algo, para que no todo el mundo esté cayéndose de las sesiones todo el tiempo? Lo que tiene que hacer el load balancer es, al primer servidor que me asignó cuando hice login, él tiene que registrar que este cliente está hablando con este servidor, y todos mis requests posteriores tienen que pasar exclusivamente hacia ese servidor que me atendió por primera vez. Si ese servidor se cae, todos los que iniciamos sesión con él, perdemos la sesión, se nos cae todo. O sea que no tengo tanta tolerancia a fallos, no tengo tanta availability, porque estamos digamos, asignados a un servidor. Lo único es que lo pudo elegir entre 7, pero una vez que quedaste en un servidor, quedaste en ese servidor. Después, el load balancer tiene que tener esa información de todos. Si él se cae y se le caen las sticky sessions, después no sabe quién está hablando con quién. Otro problema. ¿Sí? Entonces, no, con CSS no tenés que autenticarte cada vez que mandás el request. Lo que pasa es que lo que es distinto. Lo que antes el servidor guardaba adentro, que era toda la información de tu sesión, ahora te la manda encriptada, y vos vas hablando con él y esa información va cambiando de manera encriptada para que no puedas ver todo lo que él guardaba. Entonces vos lo que le estás mandando es la información de autenticación, pero no es que estés haciendo login cada vez. El login lo hiciste una vez, eso generó un token, y ese token, el token no es el ID. El ID representa información que está en el servidor. El token contiene la información directamente, entonces él no la almacena. Entonces, si yo tengo un esquema CSS, cuando tiro el primer request y me autentico, voy a parar al servidor A, ese servidor genera ese token, me lo devuelve, y yo a partir de eso voy mandando ese token
y quien me lo agarre lo desencripta y sabe dónde estoy parado, sabe cómo es mi carrito, sabe todo, en ese instante sabe todo. Entonces, ahí realmente el load balancer me puede mandar a cualquier servidor, porque ninguno de esos servidores tiene que conocerme hasta que recibe mi request. Y ahí me conoce y después se olvida, básicamente. Y yo me llevo toda la información de quién soy. ¿Sí? Tengan en cuenta que en el otro modelo, con Sticky Sessions, yo puedo tener un servidor en el que algún usuario está haciendo algo que tiene mucha carga y todos nosotros que estamos en ese servidor podemos estar sufriendo problemas de performance. En cambio, puede haber otros servidores que estén idle, que estén completamente tranquilos y nos podrían balancear mejor. Y entonces ciertos usuarios tienen problemas de performance y ciertos usuarios no. Es errático el funcionamiento, ¿sí? Y aparte errático y encima al azar, porque depende de las interacciones, ¿sí? Exacto, es lo que dice Gastón, ¿sí? Puedo ir a cualquier servidor. ¿Por qué? Porque yo le voy a presentar un token que él puede desencriptar y es un token que él puede sacar toda la información de mi sesión de ahí. Y entonces, ¿es realmente, acá pregunta esto, lo que más se usa hoy en día? Sí, esto es lo que más se usa hoy en día. Hoy es sine qua non para hacer una aplicación escalable en la nube, ¿sí? Hay aplicaciones viejas, por supuesto, que requieren sticky sessions, ¿sí? Y que, bueno, tienen ciertas ventajas y ciertas mejoras. Siempre hay mejora en poder tener más servidores si está bien armado el setup, digamos, pero no tienen todas las ventajas de que podría dar Client Stateless Server. Acá me preguntan si en términos de seguridad CSS se considera negativo. No, no se considera negativo siempre y cuando tengas bien armada la parte de la seguridad, siempre y cuando estés encriptando con un algoritmo que no sea fácilmente quebrable, ¿sí? O sea, el token lo controlas vos desde el servidor, ¿eh? El token lo armás vos. El cliente lo que recibe es algo que ya dije, es opaco. Recibe algo que te tiene que dar, una cadena de caracteres. ¿Qué hay ahí adentro? Lo sabés vos porque vos armaste, vos encriptaste, vos lo armaste y lo encriptaste. Entonces el servidor sigue controlando, nada más que es como que le da algo para que se lleve el cliente y lo traiga de nuevo la siguiente vez que quiera preguntar algo. Esa sería la idea, ¿sí? O sea que desde seguridad, si está bien armada la seguridad, no sufrís. Sufrís en performance. Los requests son mucho más charlados, digamos, o no más charlados, sino que tienen más contenido, que del otro lado es simplemente un ID, ¿sí? Bueno, los últimos dos. Ahora veamos Client Cache Stateless Server, ¿sí? Ya es $SS, ¿sí? Deriva de CSS y de cache agregando mediadores de cache. ¿Dónde? Donde vimos la otra vez, en todos lados, ¿sí? En todos lados yo puedo agregar cache, ¿sí? Entonces este es un nuevo estilo porque fíjense que en CSS estándar no hay cache en ningún lado, ¿sí? Cuando digo que se agrega cache, queda claro, ¿no? Que no estoy diciendo que absolutamente todo se cachea, ¿no? Lo que digo es que se agrega un componente adicional que tiene que ver con el cache. Pero ¿qué es lo que hay que cachear? Eso es algo que tiene que definir el arquitecto, el desarrollador, el equipo, ¿sí? Según todas esas reglas que dije, que no las di así como en un punteo, pero les dije el tema de tiempo de vida, si es cacheable o no, ¿sí? Con qué estrategia vamos a popular, ¿sí? Es buena pregunta, ¿cuál, Gastón? Ah, perdón, a ver. Ah, bueno, no, está bien. Es lo que preguntó Guido ya lo había contestado respecto de que la seguridad, o sea, yo te puedo dar algo a vos, básicamente, no sé si vos hablas chino o no, pero yo te puedo dar una tarjeta donde te pongo un montón de información en chino y vos te la llevás, pero no la sabés leer y después me la tenés que traer y yo sé qué es lo que dice. Eso es básicamente el token. Está encriptado al punto de que en un tiempo razonable, y tengan en cuenta que estamos hablando de request a request, estos son interacciones que en total pueden durar unos minutos, ¿no? Entonces, si alguien puede desencriptarlo en cuestión de segundos, entonces sí, por ahí estás en un problema, porque hay que ver qué información viaja ahí adentro, ¿sí?
no te olvides que esto también se encripta con algo que tiene solo el servidor, ¿sí? Entonces, para desencriptarlo tenés que romperlo. Obviamente hay algoritmos que se rompen, pero hay algoritmos que se rompen por ahí en años y por lo tanto no es práctico, ¿sí? Hasta que supuestamente llegue la computación cuántica y rompan todo en milisegundos. Hasta ese momento, con la tecnología que tenemos y los algoritmos que tenemos, hay algoritmos en los cuales no es práctico tratar de atacar una interacción entre dos servidores, ¿sí? Entonces, si usas uno de esos algoritmos para encriptar el token, estás a salvo. El servidor juntó toda la información, la encriptó, la mandó, y lo único que puede hacer el cliente es devolverla, volver a mandarla en el siguiente request, y esa información está a salvo aunque salga a internet, ¿sí? Obviamente, con cache vamos a ganar en performance y en eficiencia porque vamos a reducir la cantidad de requests, la cantidad de charla que aumentamos o el tamaño de la charla, ¿no? Si hacemos cantidad de charla por tamaño de la charla, ese número aumentó cuando pasamos a usar stateless. Pero si le metemos cache, por ahí reducimos la cantidad de diálogo porque ciertas cosas, en teoría, se tiene que poder, en teoría, son cacheables y no es necesario ir hasta el servidor para volver a preguntarlas, ¿sí? Lo que se me ocurre es robar esa información dentro de otro cliente para después suplantarle la identidad. Bueno, el tema es que vos adentro del token podés poner mucha información acerca de la identidad de ese cliente, ¿sí? Y no te olvides que en el medio, si estamos hablando de HTTP, ahora contesto lo de la eficiencia. Si estamos hablando de HTTP, obviamente estamos hablando de HTTPS, ¿sí? O sea, tu diálogo con el servidor va encriptado, ¿sí? O sea, tenés que agarrar en alguna de las puntas al mensaje antes de ser enviado para poder tratar de robar ese dato, ¿no? Sí, o sea, podés intentar hacerlo, pero en tránsito esa información va a ser difícil, no digo imposible porque nada es imposible, pero va a ser difícil de hackear y por supuesto, para cerrar este asunto de la seguridad, hay que ver qué es, o sea, si salen comprando en Mercado Libre, hay que ver si lo querés hackear. Obviamente, si estamos hablando de los secretos de un país entre una embajada y la Cancillería, bueno, ahí esperamos que usen técnicas más avanzadas para proteger la seguridad de esa transmisión, ¿sí? Acá me preguntaron, ¿podría explicar por qué mejora la eficiencia? Mejora la eficiencia porque se acuerdan que la eficiencia es, o sea, la eficacia es que algo se pueda hacer, la eficiencia es que se pueda hacer con el menor uso de los recursos, ¿sí? Entonces, mejora la eficiencia en el sentido de que yo puedo tener el mismo resultado de la interacción el mismo resultado de 10 interacciones, por ahí con 7 interacciones. ¿Por qué? Porque 3 las saqué del caché o del cache, ¿sí? En ese sentido, es más eficiente cuando introducís cache y cuando el cache funciona como tiene que funcionar. Entonces, sos más eficiente porque hay información que en realidad no tenías que ir hasta el servidor para tenerla, la tenías local o en el primer salto o en alguna situación así, ¿sí? Por ejemplo, quizá el mismo servidor no tenía que ir a la base de datos a buscar tal información, la tenía en memoria porque ya la tenía consultada, como si dijéramos la tasa de IVA. Voy a ir a preguntar la tasa de IVA en cada request. Y no, porque la tasa de IVA no cambia con esa frecuencia, entonces la tengo cacheada y me ahorro una consulta a la base de datos, ¿sí? Y el último, más largo el nombre, Layer Client Cache Stateless Server, ¿sí? Acá agarramos el estilo anterior y le agregamos la L de Layer, capa, ¿sí? Este en particular deriva de Layer Client Server, ¿sí? Y de Client Cache Stateless Server, ¿sí? Entonces agrega los componentes proxy y cache, ¿sí? A la arquitectura anterior, al estilo anterior de arquitectura. Fíjense que los beneficios y
Y los problemas o las complicaciones son la suma de estos dos estilos, de LSS y CSS, o sea, dólares SS. Y un ejemplo de LC dólar SS es el DNS, ¿sí? El sistema de nombres de dominio de Internet, ¿sí?, responde a este estilo de arquitectura y no sé cómo lo ven ustedes, desde mi punto de vista, usando Internet desde hace muchísimos años, DNS suele ser muy resistente, ¿sí? Por supuesto, se le puede caer el DNS del ISP y qué sé yo, pero estamos hablando de cómo mantener un sistema global, ¿sí?, que pueda responder a una demanda global, ¿sí? Uno piensa a veces en cómo está tal o cual servicio, pero en realidad DNS es un sistema en sí. Por más que el servidor DNS en particular sea del proveedor de ustedes o lo tengan directamente en el router de su casa, ¿sí? O estén apuntando al de Google, porque les gusta apuntar al de Google y entonces ustedes se configuraron a mano el de Google en su equipo, ¿sí? Es todo un sistema en el que nos están dando es un sistema que llega a la consistencia rápidamente, ¿sí? Ahí tiraron un dato. Que básicamente fíjense DNS cómo funciona, ¿sí? DNS tenés resolvers locales que consultan a resolvers de el ISP, que consulta resolvers de arriba, están los resolvers raíz, están las autoridades de cada dominio, ¿no?, de .ar, de .org.ar, ¿sí? Y uno va armando toda esa cadena. Hay muchísimo cache, por eso muchísimas de las consultas que uno hace no pasan prácticamente del servidor que uno tiene del DNS del ISP, ¿sí? Porque probablemente alguien ya buscó esa URL, pero sí, por ejemplo, no la URL, el dominio. Si uno busca un dominio súper raro, probablemente eso empiece a ir hacia arriba hasta que alguien pueda responder de dónde viene, ¿sí? Es stateless, la ventaja de DNS es que yo no tengo que andar autenticándome, ¿sí? Entonces yo puedo pegarle a cualquier servidor de DNS y todo siguiendo el algoritmo que usa DNS me van a poder dar una respuesta, ¿sí? Entonces este es un buen ejemplo, ¿sí?, que pueden ver en el paper del amigo Fielding. Y con esto vimos, ¿sí?, estos son 8, son 10 puntos, pero son 8 estilos que vimos. La próxima clase van a seguir con otro conjuntito de estilos de otras categorías. ¿Consultas? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, acá les voy a mostrar un momentito por si les interesa verlo. Esta es la disertación de Fielding, ¿sí? Acá van a ver todo esto que les estuvimos contando. Y él hace esto. Esperen que... Déjenme llegar, porque estaba por acá nomás. Acá. ¿Ven? Por ejemplo, acá dice estilos de replicación que vimos nosotros, ¿sí? Entonces acá están los códigos que le decía, ¿sí? Replicated repositories y cache. Y este dice que deriva de replicated repositories. Y fíjense que acá están los atributos de calidad. Y él pone, por ejemplo, si pone más es porque mejora bastante. Si pone más es porque mejora, ¿sí? Y si pone un menos es porque se perjudica. Y en el resto, él no ve que haya impacto, ¿sí? Entonces, como le dije, ciertas
Ciertos ejemplos que da son como de otra época, ¿sí? Estos son los jerárquicos, los que vimos hoy, y acá hay una tablita. Y creo que al final de todo la disertación hay una tabla general, ¿sí? Y por supuesto, en una parte, a ver, vamos a buscar en el acá, habla de REST, introduce REST al mundo, ¿sí? Que tiene este nombre que está buenísimo. Y acá explica cómo sale, ¿sí? Va armando estos grafiquitos, ven que arranca con client server. Esto lo van a ver en una clase con Guille, ¿sí? Y no sé, si a alguien le interesa leer 180 carillas de una disertación, es interesante, eso sí, es bastante interesante. Se la tenía bastante clara. Bueno, ninguna duda, ¿no es cierto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenísimo. Entonces son las 8 menos cuarto. Vuelvan a las 8 y siguen con Guille, ¿sí? Buenísimo. Gracias, profe. Listo. El jueves que viene es 1 de mayo. Así que van a seguir con la clase. La clase que le sigue a esa, o sea, el 8 de mayo, tenemos la primera clase del trabajo práctico 2, ¿sí? Así que probablemente la tengamos a las 6. Así que nos vemos en 2 semanas, ¿sí? Suerte, buen fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Adiós, chau, chau.